Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Ahora hacía tiempo que estábamos un poco parados porque entre vacaciones, sin pasta, pues bueno, es lo que hay, pocos vídeos, pero bueno, vamos a volver a intentar acoger otra vez un buen ritmo. Y nada, hoy tenemos un nuevo unboxing, tenemos el HyperGo 14303 de MJX RC, ¿vale? Este es muy parecido al 14301, que lo tengo aquí arriba, ¿vale? Este de aquí, es prácticamente diría que lo que es chasis y chasis, prestaciones, componentes, todo es idéntico, electrónica, todo es lo mismo, pero este lo que tiene es que tiene licencia oficial de Citroën, y es el Citroën C3 de Rally, y claro, esto sí que es verdad que estos coches de Banggood y AliExpress muchas veces no tienen carrocerías, digamos, parecidas a muchos modelos, pero son inventadas, ¿no? Y claro, el hecho de que haya la opción esta de tenerlo así en licencia oficial, pues claro, dice, ostras, pues vale la pena, ¿sabes? Ya que esto es, los coches de radiocontrol al final también es un poco como maquetismo, ¿no? Pues ya que tengan así un poco más de realismo con su licencia, su carrocería de vehículo real, pues mola. Y claro, por precio, antes cuando salió estaba más caro, estaba alrededor de 140 o así en AliExpress, y ahora este lo he cogido por 109, me parece, 109, 110 euros. Que esto sí que es verdad que en AliExpress va como fluctuando, ¿no? Nunca es el mismo precio, pero bueno, imagino yo que entre 105 y 115 más o menos seguro que lo podéis conseguir, ¿vale? En algún que otro vendedor de AliExpress. Pues nada, ya no me enrollo más y vamos a hacer como siempre unboxing, prueba de velocidad, prueba sobre el terreno y luego valoración final y demás. Pues venga, vamos a ello. Vale, pues vamos a darle caña al mono. Vamos a desempacarlo, vamos a hacer el unboxing. Y estos, lo que es bueno estos de HyperGo, si coges estos coches, veréis que la caja pesa muchísimo. Y es porque, por lo pequeña que es y por la medida que tiene el coche, que prácticamente ya te ocupa la totalidad de la caja, pues veréis que está a tope de cosas. Y aparte este modelo, que por 110 euros incluso ya te lleva batería de 2S, que sí que es verdad que la batería 2S es Li-ion, no es LiPo, pero también te lleva una 3S de 2500 mAh, que para el tipo de coche que es y motor brushless esto está muy bien. Pues claro, encima te lleva dos baterías, y ya veréis, y aparte juegos de ruedas, ya veréis todo lo que hay. Que estos siempre tienen todo lo mismo. A ver si, ahora aquí lo suyo será a ver si puedo sacarlo de aquí. Vale, sí, sale todo junto. Vale, la caja esta la reservamos. Y aquí, vale, esto como siempre, a ver, cortamos aquí. Aquí tenemos pues la emisora, típica emisora de Will Toys, típica emisora de HyperGo. Ya luego lo sacamos y lo ponemos todo en la mesa. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos ruedas de drift, compuesto 100% plástico. Tenemos un ventilador que es opcional por si se lo quieres montar en el variador, me parece. Yo os recomiendo que se lo pongáis solo a abrir el coche. Lo que os decía, la batería adicional de 3S de 2500 miliamperios, pues ni tan mal. ¿Qué más tenemos? Cargador, este cargador es el de 3S. ¿Qué más? Porque esto no se acaba. Cargador de 2S, tornavís, llave para ruedas y con alguna medida más de estas en cruz. A ver, ¿qué más? Que aquí esto no se acaba. Ruedas así con un taco, con un taco más, digamos, más agresivo para arena. Y aquí, vale, aquí ya no hay nada más. Vale, lo dejamos un poco apartado. Y luego aquí tenemos ya el coche, que tenemos las instrucciones, los adhesivos, que veo que se tienen que poner, pues vale, los vamos a poner, no hay problema. Y aquí ya tenemos, pues, a ver si va cogido. Sí que nos va cogido por aquí. A ver, rompemos esto. Y aquí ya nos sale el Citroën C3, ¿vale? De Rally. Pues, ¿qué queréis que os diga? Está guapo, ¿eh? Está guapo, guapo. Sí que es verdad, lo que veo así, buenas a primeras, es que la distancia, la altura que tiene respecto a la rueda, respecto a la carrocería, pues me parece un poco excesiva. No sé si, a ver, partamos esto. A ver, no sé si poniéndolo aquí, bueno, quizá queda un poco levantado, y quizás sí que es verdad, por lo que veo aquí, que lo que es el corte de la carrocería, como que se tendría que haber hecho los agujeros un poco más hacia adelante para que quedara un poco más hacia atrás, porque veis que aquí
queda más muy cerca la rueda y en cambio aquí le queda más hueco y aquí delante también, aquí queda un poco más cerca que de aquí. Pues quizá esto, ¿ves? Esto aquí, lo que pasa, nos va a fregar aquí la carrocería, ¿de acuerdo? Pero bueno, aparte de este pequeño fallo que le veo yo así a buenas a primeras del tema de la carrocería, que quizás se tendría que haber trimado un poco mejor a la hora de cortar, pues el coche en sí se ve guapo, guapo, ¿eh? Y ahora aquí otra cosa que nos falta, mira, un pequeñito fallo, tiene esto un poco pelado, supongo de estar en la caja, ir fregando con la otra caja. A ver, vamos a abrirlo porque aquí lo que me interesa ver es que aquí dentro el propio coche nos lleva a otra batería. Vale, aquí tenemos el sistema de cableado, a ver si lo puedo desconectar. Esto va conectado aquí. Vale, esto pues todo el tema de las luces, ¿vale? Va con este pin, va aquí en un puerto del receptor, ¿de acuerdo? Y aquí pues veis, ya tiene todos los cables, ¿vale? Que van pues a las luces delanteras, a las luces traseras, todo el trabajo este de luces, pues que la verdad es que está currado. Sí que es verdad que esta cinta que lo sujeta, no sé si nos va a aguantar mucho, pero bueno, esto quizás no está de más reforzarlo con un poco de cinta americana o algo, pero está muy guapo. Vamos a ponerle los adhesivos y extendemos aquí en la mesa todo lo que nos trae, ¿vale? Y hacemos ya un análisis de todo lo que trae la caja. Y lo último que me faltaba comentar aquí en el tema de lo que te trae es, aquí veis, lo lleva ya montada en el propio coche, os lleva la batería de serie, digamos, que trae el coche, que es esta Li-ion de 2S de 2000 miliamperios. Vale, pues todo esto que veis aquí encima es lo que tenéis dentro de la pequeñita caja del coche, ¿vale? Y recordad, por 109 euros tenéis todo esto, ¿eh? Vale, empezaré de izquierda a derecha porque si no me puedo volver loco. ¿Qué te trae? Batería de Li-ion de 2S, de 2000 miliamperios, subcargador de 2S, batería de 2500 de 3S, su cargador de 3S, los clips para la carrocería y para el protector de polvo, el ventilador adicional por si se lo quieres montar en el variador, porque el del motor ya te lo lleva, ya lo veréis, que yo recomiendo 100% montárselo de entrada, un tornavís y una llave de estas en cruz, luego el coche, totalmente ya equipado con sus ruedas, su motor, su variador, su juego de LEDs, todo. El guardapolvos este que tiene esta tapita interior para el tema del polvo que no le entre tanta arena, aunque realmente si lo pones en arena suelta no es muy efectivo, tendría que ser más sellado, pero bueno, está bien, es lo que hay. La emisora, un juego completo de llantas y ruedas para drift, que son de plástico, otro juego completo de llantas y ruedas para arena, con taco muy agresivo, instrucciones y adhesivos. Pues casi nada, casi nada. Esto es lo que nos trae. Vale, voy a hacer una cosa antes de hacer el análisis del coche. Voy a ponerle los adhesivos porque quedará más guapo. Y ahora que está totalmente nuevo. Y ya pues ya hacemos análisis del coche y de la emisora. Vale, ya está, ya le he puesto los adhesivos. Mirad, a ver dónde está la última. 39 adhesivos se tienen que poner, o sea, que cogeroslo con la calma. Yo ha habido un par que me los he dejado, pero bueno, porque aquí iba uno que hacía como así unos cuadraditos, que pasaba de negro a rojo como unos cuadraditos y me lo he dejado, pero bueno, yo creo que si no se lo dices a nadie no se da cuenta. Y la verdad es que una vez finalizado con los adhesivos queda guapísimo, ¿eh? Vale, estamos hablando de un coche de rally con licencia oficial, se trata del Citroën C3 y para mi gusto, si queréis que os diga, está guapísimo, muy guapo. Y más si lo ves en realidad, mucho más guapo todavía. Es escala 1.14 con tracción a las 4 ruedas y es brushless. Por fuera simplemente, pues lo que he dicho, está brutal, tiene muchos detalles como el difusor trasero, tiene los faldones laterales, tiene estos alerones pequeños de aquí delante, el alerón este de aquí trasero, los retrovisores, bueno, muchos detalles por fuera, está súper guapo. Y también tiene, claro, por aquí también lo que se tiene que comentar que es muy importante, tiene todo el tema de LEDs, todo esto son LEDs, luego ya lo veremos cuando le pongamos la batería. Por aquí detrás también LEDs con intermitentes y la verdad es que guapísimo, guapísimo. Por fuera está muy guapo. Luego, mira, si cogemos la carrocería,
A ver si se ve. ¿Veis? Aquí podéis ver todo la parte interior, pues todas las partes, los refuerzos que tiene y sobre todo pues todo el tema de cableado de los LEDs, pues todo es una pasada. Y lo que es el Lexan, se ve un Lexan de calidad, ¿eh? Que no creo que rompa rápido. Creo que es un Lexan que nos va a aguantar bien. Vale, si nos centramos ya en el chasis, porque por fuera más o menos ya lo hemos visto, tenemos primero de todos chasis de aluminio, ¿vale? Chasis de aluminio, no sé qué grosor tendrá, será unos 2,5 quizá, 2,5, 3 milímetros, o quizá, yo creo que 3 no llega, debe ser unos 2,5. ¿Qué más tenemos? Las suspensiones de aceite con un tacto exquisito, tienen un tacto buenísimo. El cuerpo de las suspensiones es de aluminio y el sistema de precarga de la suspensión se hace mediante la rosca esta que tiene, ¿veis aquí? Tiene este sistema así, que con rosca que tiene el propio cuerpo del amortiguador, pues que tiene mecanizado. Las mariposas de suspensión son de plástico, ¿de acuerdo? Pero se ven robustas y se ven resistentes. Todo el tema de la transmisión es todo metálico, ¿de acuerdo? Incluso desde la piñón de motor, corona central, el eje central este de transmisión, los diferenciales, los palieres, todo es metálico. Toda la transmisión es metálica. Y con rodamientos a bolas también, todo el coche con rodamientos a bolas. Luego, para el tema de transmisión de potencia, a ver si llegamos a verlo, a ver aquí si se puede apreciar, pues lo que es el tema de la cardán, el tema del eje de transmisión, son con CVD, que le llamo yo, no son hueso de perro, es con junta homocinética, que le llaman, ¿vale? CVD, CVD. Y sí que es verdad que tiene un grosor muy considerable, ¿eh? Con un grosor considerable. Sí que es verdad que tema de caídas y convergencia solo se puede ajustar la convergencia, ¿de acuerdo? Por aquí lo vemos, por aquí se puede ajustar convergencia. Y luego caídas tanto delante como detrás, pues es completamente fija, no se puede ajustar. Luego tenemos aquí también este refuerzo así en rojo para que no se nos llegara, en caso de un impacto muy fuerte, que no se nos doblara el chasis, ¿vale? Que nos ayuda a mantener el chasis completamente recto. Pues está muy guapo, es un refuerzo tipo arma. Aquí tenemos la parte del compartimento de la batería, pues para el coche que sí, el compartimento que tiene está bien. Y aparte, como es brushless, ya sabemos que un motor brushless gasta menos que uno con escobillas, pues yo creo que nos va a tener cada batería, pues nos va a durar bastante. Aparte, por la medida del coche le cabe una batería bastante grande, o sea que por este sentido, pues muy bien. Va con este sistema así de fijación, así con cintas así con velcro, que a mí personalmente me gusta mucho. Y aquí otra de las cosas que tiene, pues aquí en el chasis tiene el protector este delantero de espuma, con el spoiler este de aquí, y detrás ya lo hemos dicho antes, pero aquí se puede apreciar mejor, pues el difusor trasero. Una cosa importante también es que todo el tema de coronas, de transmisión, de piñón y todo va totalmente sellado. Y esto está bien porque lo puedes meter por arena, que no tienes problema de que se te meta ninguna piedrecita entre ningún engranaje ni nada. Sí que es verdad que este coche en arena, aunque tenga el protector este, que parece que tiene que quedar bastante bien, ¿no? Pero por aquí realmente le entra mucha arena. O sea que, bueno, aunque tenga el protector, dentro lo que es del chasis le entra mucha arena, pero lo que es la transmisión siempre la tendremos limpia, que esto es muy importante. Luego, ¿qué tenemos? Ruedas de goma con un tacto que yo juraría que aquí dentro hay espuma, totalmente pegadas a la llanta, ¿vale? Y tienen un tacto de la goma, es exquisito. Este tacto que tiene, el coche este tiene una tracción espectacular, porque estas gomas tienen un taco que es bastante blando, sin ser extremadamente blando, pero es una goma blanda y esto hace que tenga una adherencia muy buena. Las ruedas son muy buenas y van con hexágono de 12 milímetros, que esto pues va bien porque hay muchísimas ruedas con este tipo de conexión, con hexágono de 12 milímetros, y esto es un punto a favor también. Si nos centramos ya en la electrónica, estamos hablando combo brushless, ¿vale? De motor y variador. Puede ir a 2S, puede ir a 3S. El variador es de 45 amperios y el motor es un motor de 28-45. Y esto sí que es verdad que entré incluso en la página web oficial de Hypergo y no te dice cuántos kVs tiene el motor, pero por lo que he visto mirando en internet, parece ser que es de 3.900, ¿vale? Pero no os refiéis mucho de los kVs del motor porque no os lo puedo asegurar tampoco, ¿vale? Luego lo que tenemos también aquí delante, a ver si se llega a apreciar, es complicado. Bueno, aquí tenemos un microservo, que sí que es verdad que es de 3 cables, que esto está muy bien que sea 3 cables. Y luego el sistema de receptor, pues el receptor está muy bien que va aparte del variador, no va incorporado, sino que va aparte. Y tiene incluso 5 puertos para conectar, ¿vale? Tiene 3 canales
y luego pues tiene que el primer canal es la dirección, el segundo canal es el variador para gas y freno y marcha atrás, el tercero es el tema de las luces y luego el cuarto y el quinto es para el ventilador. Que sí que es verdad que, veis, aquí de serie os lleva solo este ventilador, pero como ya he enseñado antes, lleva el ventilador opcional, yo directamente se lo montaría. Y aquí, en este último puerto que os queda libre, pues ya es expresamente para el ventilador, y lo conectáis aquí, le ponéis aquí una abridita y ya está. Porque sí que es importante que siempre los coches estos eléctricos siempre se calientan. O sea que siempre todo lo que puedas intentar ayudarlos a refrigerar, pues mucho mejor para ellos, ¿vale? Y para la electrónica. O sea que este ventiladorcito del variador también se lo montáis. Vale, y aquí tenemos la emisora, típica emisora de Hypergo, no hay mucho que decir. Emisora de 3 canales, un canal es el gas y freno, el otro es la dirección y el otro este de aquí es para el tema de las luces. Luego aquí está el botón de encendido que al mismo tiempo nos sirve para poder ponerlo al 70% o al 100% de la velocidad, digamos. Está bien esto que, pues si lo quiere coger algún niño o algo, pues si le tienes una batería de 2S, se lo pones al 70% y sí que correrá el coche, pero no será tampoco algo descontrolado, ¿vale? O sea que, bueno, está bien. Luego aquí tenemos los dos trims, el trim del gas y el freno y de la dirección, y no mucho más. Vale, y la emisora esta pues funciona con solo 2 baterías AA, ¿vale? Es una emisora muy sencilla, tiene el detallito, aunque sea, pues que ya tiene el volante de espuma, y bueno, cumple su función. Lo único que sí que es verdad que el nivel del coche es superior al nivel de la emisora, esto sí que hay que decirlo. Pero bueno, como lleva el receptor separado del variador, pues sí, es una cosa que es muy fácil de ponerle, de upgradearlo, digamos, ¿no? Tú coges otra emisora con otro receptor que tengas por casa, que te guste más, o puedes ponerle una emisora de 500 euros si quieres, y ya está. Y esto, pues mira, es una cosa que puedes cambiar y luego pones buena emisora, tendrás buen coche, ya lo tendrás todo. Y así también no tienes que hacer una inversión inicial muy grande. Vale, ya le hemos puesto la batería. Pues venga, vamos a arrancarlo. Ya tenemos las pilas también en la emisora. Recordad, siempre encendemos primero la emisora y luego este coche se enciende por aquí. Pues encendemos el coche. Ya veis también que ya le he montado el ventilador aquí en el variador, ¿vale? Que vaya ventilando. Y nada, vamos a ver si ya lo tenemos totalmente. Pues ya tenemos dirección. Está muy bien estos coches, que la dirección es rápida, ¿eh? A ver, que lo pongo así. Pues la dirección es rápida. Ya vemos que, también, a ver si lo ponemos así, ya vemos que ya nos trabaja el giroscopio, ya nos está trabajando. Perfecto. Y a ver cómo vamos de gas. Yo aquí ya lo tengo al 100%, en 2S. Pues como podéis ver, en 2S ya corre, ¿eh? Es rápido un 2S. Vamos a ponerle la carrocería y miramos el tema de luces y demás. Pues mirad el tema de luces. ¿Veis? Aquí delante tiene estas luces. Y sí que es verdad que lo que tiene, a ver si se ve bien, es el tema de los intermitentes. Que esto, a ver, yo con esto del tema de los intermitentes soy un poco reticente, ¿no? Porque dices, a ver, tú el coche este de rally, cuando vaya en medio de un tramo, el conductor no va poniendo los intermitentes, ¿no? Los pone solo si va por dentro del pueblo y tiene que señalizar, ¿no? Porque si tú vas en una carretera que no te quieres salir, que vas haciendo un tramo, no irás poniendo los intermitentes. Pero bueno, tienen los intermitentes así, es lo que hay. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste. A mí no soy muy fanático de los intermitentes, pero bueno, la verdad es que así por tema maquetismo y demás, pues queda guapo. Y luego aquí, si apretamos aquí el botón este de aquí, de la emisora, ¿veis? Ahora hace como este warning invertido raro, o parados. Pues tiene estas 3 funciones. Warning, que aquí a ver si lo giramos. Si lo giramos hacia adelante va combinando los intermitentes con las luces. Parado o encendido, pues encendido con intermitentes. Lo que sí que no sé si tiene es luz de freno. Sí, también tiene freno, ¿lo veis? También tiene freno. Ah, y marcha atrás. ¿Eh? Oh, ni tan mal, ¿eh? Pues mira, tiene este juego de luces, está muy completo, la verdad. Tiene todas las funcionalidades. Pues venga, vamos a sacarlo un momento aquí en el garaje. Lo probaremos en 2S aquí fuera en el garaje porque tampoco quiero reventarlo ya buenas a primeras, que quizá igualmente lo reviento. Pues venga, vamos a ello. Vale, venga, pues esto es el primer funcionamiento, ¿eh? Vamos a ver qué tal va. Voy allí. Esto es gas a tope ya, ¿eh? Esto es gas a tope. Aquí sí que es verdad que con la 2S quizás se le queda un poco justo este tramo, pero
Y lo que veo que tiene, así de buenas a primeras, el giroscopio lo tiene quizá un poco demasiado sensible, porque hay veces que el coche veo que las ruedas van haciendo izquierda a derecha. Pero bueno, no se maneja mal, ¿eh? Se podría dejar así. Y corre, ¿eh? Ahora está en 2S al 100%. Vamos a ponerlo al 70% para que veáis la diferencia. Vale, ahora está 2S 70%. ¿Veis? Es mucho más dócil. Dice 70%, pero casi parece que sea menos, ¿eh? Porque pierde una de punch, que es terrible. Y sí que es verdad que esto, al ir en Lyon y no ir en lipo, también no tiene tanto punch, ¿eh? Esto sí que es verdad. Que tú este coche simplemente le pones una lipo en lugar de una Lyon y cambia, ¿eh? Tiene más patada, ¿eh? Ahora lo he vuelto a poner al 100%. Pero bueno, que con la Lyon en 2S ya tiene más leche, ¿eh? Lo único que con la lipo pues incluso tendría más salida. Puedes hacer tus donuts también. Lo único que el giroscopio no te permite hacerlos, si os fijáis, cuando está haciendo los ceros va con las ruedas rectas, pues esto es el giroscopio que lo intenta enderezar, ¿no? Pero bueno, puedes hacer buenos ceros también, ¿eh? Pues vale, vamos a pararlo, que de momento no lo hemos reventado. Y bueno, ni tan mal, ¿eh? Me pensaba que la carrocería tocaría más. Y no sé si es que o no toca o toca suave y no se nota, ¿eh? De hecho, porque en la parte de atrás me pensaba que tocaría las ruedas y no, la verdad es que no, ningún problema. Vale, ahora le he puesto la Lipo 2S. Veréis que ahora tiene más punch, ¿eh? que con la Lyon, ya lo veréis. ¿Veis? Enseguida sale más a tope, tiene más potencia de salida, digamos. Sí que es verdad que la salida no es de 0 a 100, no es instantánea, pero sí que una vez ya le da la potencia se nota que tiene más fuerza ahora. Uy. Y quizá corre algo más, pero bueno, lo que sí que se nota es que tiene más fuerza. No, así en 2S ya va bien, ¿eh? Este coche tampoco le hace falta. Uff, vaya golpe. Alguien. Ya se ha desconectado la batería, vamos a mirar. Ya tardaba en darle. A ver qué le ha pasado. No, así a buenas a primeras. Se ha quedado. A ver si lo paro y lo vuelvo a enchegar. Vamos a probar. Sí, parece que solo ha sido el golpe, por suerte. Vale, ahora sí, vamos a pararlo antes de que muera. Ya. Vale, vamos a hacer prueba de velocidad. Vamos a hacerlo con 3 baterías distintas. Con la Lio de 2S, que es la que te trae de origen. Luego haremos con Lipo de 2S, que esta no te la trae, pero yo sí que tengo en casa y es posible que vosotros también tengáis para saber la diferencia que hay entre Lio y Lipo. Y con la Lipo de 3S, que la compré, que ya te llevaba el coche así en opción, ¿vale? Pues empezamos. Lio de 2S. Vale, a ver que no... Vale, vamos. Vale, esto gas a tope, gas a tope, gas a tope. Vale. Yo creo que
no hace falta hacer más. Gas a tope, gas a tope. Bueno, es muy estable, no es muy rápido en 2S, en la Lío, pero bueno, es muy estable. A ver, vamos a esperar que nos conecte el GPS, ¿vale? Ya nos ha conectado. Paramos y leemos. Vale, el Lío de 2S, 40 km por hora. Vamos a poner el hipo. Venga, ahora tenemos ya el hipo de 2S. Vamos a ver qué podemos coger. Vale. Vale, sí que parece que corre un poco más. Vamos a ver realmente si realmente corre algo más o no. Es súper estable, ¿eh? El hecho de llevar giroscopio y demás hace que sea el coche súper estable. Puedes ir a tope sin problema. Vale, va, vamos a traerlo. Vale, a ver. Vamos a esperar que conecte GPS, ¿vale? Ya lo tenemos. Paramos y leemos. A ver qué tenemos. 43, ¿veis? Pues solo cambiando de Lío a Lipo coge algo más, 3 km por hora más. Y ahora ya vamos a ponerle a la 3S y veréis qué cambio que hace el coche. Parece otro. Venga, ahora ya tenemos Lipo 3S. Vais a ver ahora de 2S a 3S la diferencia que hay. Pues va, empezamos. Vale. Bueno, espera, dejamos pasar el coche. Fijaos. A veréis cómo esto, ¿veis? Cómo se revoluciona esto. Mirad, 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 mirad. Cómo cambia de 2S a 3S. Vale, hacemos otra. Vale, gas a tope, gas a tope, gas a tope. Cambia muchísimo, ¿eh? Quizá aquí en el vídeo no lo parece, pero cuando lo ves aquí en la calle, ¡wow! Cambia muchísimo. Pero mucho. Vale, ya está, vamos a traerlo. Yo creo que ya ha ido un buen trozo gas a tope. Vale, a ver si... Vale, nos conecta, a ver si podemos pararlo. Vale, y a ver lo que tenemos en 3S. 64 por hora, ¿veis? Ha cogido 20 km por hora, 21 km por hora más, solo pasando de 2S a 3S. Y de 43 a 64, cuando tú lo tienes aquí en la calle, cambia muchísimo, ¿eh? Ahora vamos a hacer por aquí delante, vamos a hacer unos derrapes aquí en 3S, a ver si no lo estrellamos y a ver cómo responde aquí en 3S en la calle. Vale. Es una máquina esto, ¿eh? Este coche es una pasada esto, ¿eh? Y aparte, como tiene lo que digo siempre, ¿eh? Giroscopio, que te ayuda mucho que no te acabe de hacer el trompo y que sea mucho más fácil de driftear, porque él solo te hace el contravolante. Y claro, parece aquí que seas aquí un crack y realmente no tienes prácticamente ni idea, como es mi caso. Pues sí, es súper manejable. Y mira que estos neumáticos que lleva no son de drift, ¿eh? Son neumáticos de asfalto y con buena adherencia. Pero claro, con la 3S tiene tanta potencia que con una punta de gas lo haces derrapar como quieres. Y luego si quieres hacer que salga a fondo, no es que corre, ¿eh? Corre mucho. Estos coches son una pasada. Y lo finos que van. Porque corre muchísimo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, no ha pasado nada. Corre muchísimo, pero es súper manejable y es súper estable. Tienen un chasis buenísimo. No, es una pasada. Ahí. Vale, ahora le hemos puesto la Lío de 2S, que es la batería que trae de origen, digamos, la de serie. Y vamos a ver cómo driftea con los neumáticos estos que te traen montados, que son los que tienen más tracción, los que tienen más agarre. Vamos a ver si se puede driftear con estos neumáticos con la Lío 2S con la batería de serie, ¿vale? Pues venga, vamos a probarlo. Sí, a ver, también se puede driftear, pero sí que es verdad que aquí ahora para driftear tienes que ir con gas a tope. Cuando drifteas ya le das gas a tope, en cambio en la 3S vas en punta de gas. En punta de gas vas drifteando a tope en la 3S. En cambio en 2S pues ya tienes que ir más con gas a tope, pero puedes driftear con las ruedas de asfalto, puedes driftear bien. Pues lo que decía, con la batería de serie, la 2S, a ver, driftea bien, pero sí que es verdad que tienes que dar... Ahí va. Bueno, míralo. Tienes que dar mucho más gas que con la 3S, pero bueno, pero que driftea también súper bien, ¿eh? No te hacen falta
las ruedas de plástico. Sí que es verdad que con las ruedas de plástico... Uy, ya se le ha metido una piedra. Uy, ¿cómo suena? Ya se la ha Ya quitado. está, se la ha sacado. Es que por aquí hay un trocito, en esta parte de aquí hay arena, que va bien porque driftea mejor, pero a veces puede coger alguna piedra. Pues en 2S también se puede driftear, perfectamente. Vale, pues básicamente ya lo habéis visto cómo va, driftea súper bien, en 3S corre muchísimo, eso sí, tenéis que comprar la opción del kit que te vaya con la batería 3S. Y en asfalto pues es una pasada, es súper manejable, muy manejable, se lleva súper bien, se comporta súper bien. El único problema en arena, si tú lo pones en un sitio que es arena suelta, el coche os va a quedar lleno de arena hasta el tal punto que luego no puede ni girar, ¿vale? La arena se le mete en el brazo del servo y no puede ni girar. Pero por asfalto estos coches son una virguería. Y este que tiene así la licencia oficial de Citroën que es así un modelo oficial, es una pasada. En realidad este coche es una pasada. He hecho aquí un pequeño apaño, ¿veis? Es una chapuza, ¿eh? Pero veis aquí que he puesto esta cinta aquí, esta cinta americana, aquí también le he puesto, ¿de acuerdo? Aquí para que... mi objetivo es que cuando el coche gira, ¿vale? Pues que no entre tierra aquí dentro de este protector que tiene, ¿no? Y también lo que he hecho para que esto me quedara súper bien a ran por aquí en la parte baja, para que no se colara arena por aquí debajo, pues le he hecho un pequeño agujerito aquí y le he puesto un tornillo. Y aquí, en la otra banda, también. Lo único aquí, como está atornillado en el soporte este de plástico, que es donde va puesta la batería, tener mucho cuidado, que si el tornillo es largo, os saldrá por la parte interna y os puede pinchar la batería, ¿de acuerdo? Porque esto, claro, tú tienes que poner la batería y luego una vez tienes la batería tienes que poner el tornillo, porque si no, no puedes hacerlo de otra forma. Pues claro, ojo que si el tornillo es largo y os sale por dentro, os puede pinchar la batería, y eso os puede poner a arder. Pero bueno, es un sistema que he hecho, a ver si conseguimos, que ya que dices tú, tengo un coche que es de rally y esto tiene todo el tema de la transmisión y todo está totalmente sellado, que puede ir perfectamente en arena, no puede ser que cuando lo pongas en tierra fina se te llene todo el interior del chasis, aunque tenga este protector tan bonito, se te llene todo todo el interior del chasis, perdón, de arena. Y digo, esto no puede ser. Y es una solución chunga. ¿Veis aquí cuando gira? A ver si lo enfoca. Vale, ¿veis? Esto pues como es cinta americana, esto es blando. Y al final, pues esto cede, pero esto yo creo que nos va a evitar de que nos entre arena por aquí, que nos entre dentro. No sé, es un sistema muy cutre, muy barato, pero a ver si realmente nos sirve para poderlo disfrutar en arena, porque estos coches, de la manera que corren y demás, y aparte esto es un coche de rally, esto tiene que ir por arena. Pues a ver si somos capaces. Sí que es verdad que aquí la parte del ventilador del motor y del variador, claro, este tiene que ir destapado porque si no, no podría ventilar y hacer su función de enfriar el coche, ¿no? Pues esto tiene que ir destapado. Quizás se podría mirar de poner aquí, hacerle como un cajetín que quedara por encima, y aquí también hacerlo como un cajetín, pero bueno, al final ya esto ya es más faena. Y lo he probado así rápido y a ver si haciendo esto para que no le entre por aquí, a ver si conseguimos evitar el tema de la arena fina, de que se nos meta dentro. Porque esto, claro, el coche este, si lo pones en un sitio que grava, y digamos son de piedrecitas pequeñas, si las piedras no son muy pequeñas no hay problema, porque no se os va a meter dentro del chasis. Pero si es arena fina y es arena suelta, luego es un drama, queda el chasis inundado de arena. Por eso que a ver si con esta chapuza, a ver si podemos meterlo en arena fina, vamos a probarlo. Bueno, ya tenemos la chapuza que le hice para protegerlo de la tierra y esto, a ver si conseguimos que no nos entre toda la arena dentro del chasis. Pues nada, ya lo tengo, le he puesto la batería 3S, si veo que es demasiada potencia lo bajaré al 70% desde aquí la emisora. Y nada, vamos a darle un poco de gas, vamos a meterlo en arena, que sí que es verdad que por aquí ha estado lloviendo mucho
y no será arena suelta, sino que será arena así mojada, pero a ver si podemos hacerlo funcionar un rato sin que se nos inunde por dentro de arena. Pues nada, vamos a ello. Buah, sí que es verdad que como está así mojado, es muy difícil de controlar, ¿eh? Patina mucho. Pero bueno, la arena ya está suelta, ya. Vamos a ver si no le entra mucho dentro. Madre mía, lo que tira esto con 3S. Buah. Buah. Madre mía lo que corre esto. Ahora hacemos otra salida. ¿Vale? Buah. Lo que corre esto, madre de Dios. Ay, no, no. Buah. Oh, Uy, uy. A ver, que veo aquí que la dirección, aquí me parece que ya le ha entrado arena por aquí. Buah, sí le ha entrado. Aquí, ¿veis aquí cómo está esto? Mira cómo está esto de tierra. Aquí, este chasis no está pensado para arena. Lo hemos hecho funcionar, nada, 2 o 3 minutos. Y ya el problema más grande que tiene con la arena, porque al final se podría llenar esto de arena, que el coche pesaría más, iría igual. Pero el problema que tiene es que luego la arena nos interfiere en el brazo del servo y luego el coche no gira bien. Mira, ahora parece que gira un poco bien. Vamos a ponerle otra vez la carrocería y vamos a ver si podemos hacerlo derrapar un poco más. Pero no, por mucho que queramos, este coche no va a ser un coche de arena, por desgracia. vale. Uf. Es casi incontrolable, ¿eh? Le entra arena y se quedan, lo que se le pasa mucho también es que le quedan las ruedas bloqueadas. Porque es una lástima, ¿eh? Porque es guapo de ver por aquí la arena, ¿eh? Pero, ¿veis? Ahora ya le ha pasado algo, ya le ha quedado una rueda bloqueada ahora. Pero guapo de ver es una pasada, pero lástima que la arena le perjudica mucho. Pero claro, poderlo meter así en arena... ¡Opa! Poderlo meter así en arena es una pasada. Pero ¿veis? Ahora le ha quedado la rueda trasera. ¿Lo veis que está frenada? Pero bueno, esto tirando un poco hacia atrás muchas veces ya se libera, ¿eh? Cuando te sales en la hierba se queda clavado, ¿eh? Sí, sí. Porque ha llovido y la hierba se ha quedado muy alta. ¡Ay, va! ¡No! ¡Ay! Aquí la hierba lo que le pasa es que es muy alta la hierba y como este coche es muy bajo en realidad, pues se atasca, enseguida se queda... Si va la hierba se queda atascado. Es lo que he dicho, ¿ves? Ha ido de lado. Sí, ha ido con la carrocería. Wow. Vamos a quitarle la carrocería y vamos a ver cómo ha quedado. No hemos hecho ni una batería de uso, ¿eh? Llevamos quizás 10 minutos, creo que menos, jugando con el coche.
y vamos a ver cómo ha quedado esto por dentro, ¿eh? Esto ha quedado impracticable, ¿eh? Que bueno, no ha sido mal invento esto de los tornillos, pero sí que es verdad que, mirad cómo está el coche, mirad cómo ha quedado esto por aquí, mirad cómo está el chasis por dentro, mira por aquí, mira cómo está toda la zona del motor, ¿ves? Aquí es el problema, se mete aquí la arena, aquí en el brazo del servo y le impide girar, o sea, es aquí el problema más grande que tiene, porque si no fuera por esto de aquí, aunque tuviera aquí tanta arena podría funcionar igualmente, pero claro, mirad cómo queda el coche este de arena cuando lo metes en tierra, ¿eh? O sea que estos coches, sintiéndolo mucho, no están pensados para arena. Madre mía. Mirad por dentro cómo ha quedado la carrocería. Madre mía. Por fuera todavía, pero por dentro, ¡uf! Qué faena me espera aquí limpiando. Madre mía. Vale, pues veis, mira, esta piedra de aquí es la que nos hace, si os fijáis, hace que quede la dirección del coche, que quede girada. Y luego, claro, nos queda esto bloqueado y no podemos girar ni hacia una banda ni hacia la otra. A ver si la podemos quitar, pero claro, una vez te pasa esto, pues ya tienes que coger y sacar la piedra, porque si no ya no puedes seguir jugando. Vale, ya está. Y ahora en principio, ya está. Bueno, pues ya está, ya estamos llegando al final del vídeo. Estos coches de Hypergo me encantan, ¿eh? Me encantan estos cochecitos. Corren muchísimo, si lo cogéis con opción de batería 3S, llegan a correr muchísimo. Son súper manejables, tiene control de estabilidad, es una pasada. Corre muchísimo, súper estable, el chasis es un coche que, aun teniendo la medida que tiene, es pesado, es un coche que es pesado y luego que hace que el comportamiento sea súper bueno. El hecho de tener el giroscopio pues hace que sea mucho más fácil de llevar, corre muchísimo, está chulísimo con la carrocería esta, cuando tú lo ves en la calle y en la realidad es muchísimo más guapo que lo que se puede apreciar aquí en el vídeo. Y nada, 100% recomendable, como la mayoría de estos Hypergos, 100% recomendable. Y el único problema, para arena yo no lo veo. No lo veo, he intentado hacer esa chapuza en la cubierta esta que tiene del chasis y no. Yo para arena, le entra arena, por mucho que hagas, le entra arena dentro. Y claro, en un sitio que es tierra compacta, en un sitio que sea muy compacto, que no levante partículas, puedes meterlo donde quieras, en tierra compacta tierra compactada, en alquitrán, en asfalto, cualquier superficie que no tenga partículas sueltas es una pasada. Se maneja una pasada y corre una pasada. Pero en tierra suelta, si la tierra es fina, fatal. Pero bueno, es lo que hay, la perfección no existe, dicen. Pues venga, va, un abrazo y ya seguimos creando contenido, ¿eh? Venga, nos vemos.